Con esta lamentable y triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco y tenemos en línea telefónica al padre Alfredo Infante, jesuita de la Compañía de Jesús. Un poco para conversar de Francisco, de quién era Francisco y lo que significó para la feligresía del mundo. Así que bienvenido Alfredo, padre Alfredo, muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación y para conversar en este día. Realmente que la muerte siempre es dolorosa, pero en el caso del Papa, el dolor se une también a una gran esperanza. Eh, Primero por el día en el que muere, que es el día de Pascua, el día de la resurrección. Y segundo también por el impacto que Francisco ha tenido en la historia de la Iglesia universal. Por su impronta hacia una iglesia que está en camino, hacia una iglesia que está en diálogo con los grandes problemas del mundo, con los grandes desafíos del mundo, hacia una iglesia que se abre fundamentalmente al espíritu, al diálogo y a la búsqueda de caminos alternativos en medio de un mundo tan convulso, tan conflictivo, tan polarizado. Francisco creo que puso algo muy importante, que fue la vuelta a Jesús y el discernimiento de esa vuelta a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús hoy en día, no? Y afrontar desde allí los grandes problemas éticos, los grandes problemas en términos de derechos humanos, los grandes dilemas de convivencia, y creo que eso ha sido como la gran impronta de Francisco. Yo, por supuesto, como compañero de Jesús, como provincial de la Claro, y Compañía el de Jesús Papa en era Venezuela, jesuita, el padre Alfredo, el Papa era jesuita como usted, así que esa ah, visión me gustaría conocerla, lo que sienten los jesuitas con esta despedida del Papa Francisco. sí, bueno, el Papa Francisco viene de la Compañía de Jesús, Ujú. pero en la Compañía de Jesús, al ser, cuando ya él comienza como obispo, después como cardenal y como papa, ya él deja de ser jesuita, aunque la impronta ignaciana, Exacto, la impronta de la Compañía de Jesús exacto. continúa. Nosotros, primero, cuando lo eligen papa en 2013, para nosotros los jesuitas fue una gran sorpresa, ¿no? Y una gran incógnita. Segundo, otra cosa importantísima fue el nombre que eligió, de Francisco, ¿no? Y no por San Francisco Javier, que es un gran jesuita emblemático, sino por San Francisco de Asís, porque en Ujú. definitiva su proyecto apostólico, y muy marcado también por la Compañía de Jesús, que es la vuelta a Jesús, la centralidad a Jesús. Por eso los jesuitas, la palabra jesuita significa compañero de Jesús. Y creo que esa impronta Francisco también la lleva, junto con esa marca importantísima que le da su pontificado, que es la marca franciscana, ¿no? Porque se llama Francisco por San Francisco de Asís. Y Ujú. San Francisco de Asís también fue un santo muy emblemático que en medio de una situación de un mundo donde la iglesia estaba muy aliada a los poderes del mundo, Francisco hizo una revolución interna de la iglesia, fue una revolución de esperanza, fue una revolución de signo de volver a Jesús, ¿no? Y creo que eso es lo que el Papa Francisco, como San Francisco de Asís, quiso hacer. Por eso insistió en el tema de la paz, en el tema del diálogo, en el tema de la superación de los conflictos por las vías negociadas, y bueno, puso todos sus empeños también, sobre todo en salvar el planeta, este planeta que es nuestra casa y a la que él llamó casa común, bueno, y que depende de decisiones políticas, y bueno, montó toda una encíclica sobre eso, pero también todas unas estrategias apostólicas para incidir en torno a las políticas globales de preservación del planeta, de cuidado del planeta, y también políticas en contra, posibles políticas en contra del calentamiento global, cosa que lamentablemente el mundo sigue sin escuchar, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos temas fronterizos hoy que Ujú. Francisco puso sobre el tapete y que tenemos los cristianos y todos los hombres y mujeres de buena voluntad de este mundo, pues seguir profundizando. Así es. También entre la información que ha corrido, hablan del año jubilar y que se abren las indulgencias, padre Alfredo. Si nos podría explicar un poquito exactamente qué significa esto.
Mira, eso es parte de la tradición de la iglesia. En las indulgencias O es, sea, que ocurre su fallecimiento en en esa coyuntura, pues. sí, él había declarado el año de la esperanza, ¿no? Y la esperanza en todos estos temas que te estaba diciendo, o sea, es decir, la gran esperanza de nuestro Señor Jesús es Ujú. que los seres humanos podamos convivir en esta casa común que es nuestro planeta y convivir buscando caminos de justicia, caminos de paz, caminos de reconciliación, caminos de reencuentro. Tarea no muy fácil. Y en ese contexto él declara el año de la esperanza, ¿no? Claro, porque yo En le el que pregunto estamos. esto, padre, y perdón que lo interrumpa unos segundos, porque cuando se habla año de la esperanza, quizás para la población no se entienda bien. Año de la esperanza, bueno, esto es una simple frase, pero ¿qué significa realmente eso? Ese decreto de Francisco, del Papa Francisco. Sí, bueno, justamente eso, o sea, cuando tú ves el recorrido del Papa Francisco, Ujú. él está en diálogo con los grandes problemas y y Así es, buscando así es. alternativas a los conflictos Ujú. y en procura de una convivencia fraternal. Él tiene una encíclica muy famosa que es la Fratelli Tutti, que es un llamado a la convivencia del ser humano en justicia, en paz y en la búsqueda de estos alternativos. No ingenuamente, porque sabemos que la convivencia humana es conflictiva y en el país tenemos bastante experiencia en eso. O sea, convivir no es fácil, pero es la única vida para salvarnos. Como decía Martin Luther King, o vivimos como hermanos o pereceremos como idiotas. E idiota significa no pensar en el otro. Esa es la palabra lo exacta lo que significa idiota. Entonces Ujú. Francisco Ujú. propone la vía de la fraternidad, de la convivencia fraternal, de la convivencia corresponsable en el mundo y en la iglesia y en esta casa común que es la Madre Tierra. Y en ese sentido, el año jubilar de la esperanza se inscribe también en ese proceso, también dentro de la iglesia, las grandes reformas, porque en la iglesia, pues también, como sabemos, hay muchas heridas, muchos pecados, y él ha hecho los esfuerzos importantes para que desde la iglesia pues podamos recoger todo eso y poder sanar esas heridas y renacer a un nuevo rostro de iglesia. Eso ha llamado sinodalidad, que es ponernos en camino en torno a esa esperanza, que es en definitiva a lo que Jesús nos convoca, ¿no? A ser hermanos. Recuerda que Jesús, el legado de Jesús es fundamentalmente el Padre nuestro y que nos amemos unos a los otros como cada uno se ama a sí mismo. Pero que eso que resulta muy bonito en la práctica, ponerlo en práctica en la política, en la economía, en lo social, en la familia, en los lugares donde estemos, siempre va a ser un desafío. Porque bueno, tenemos que luchar también con nuestros propios demonios, ¿no? Mm. Entonces, en ese proceso están también las indulgencias plenarias que son parte de la tradición de la Iglesia, que es en definitiva el perdón de nuestros pecados y mostrar el rostro misericordioso de Dios. Dios no es un juez, Dios es un Padre misericordioso que nos llama y que quiere lo mejor para sus hijos, que somos todos. Ahora, fíjese, al padre Alfredo Infante, conversamos con el padre Alfredo Infante, que es de la Compañía de Jesús, jesuita, y cuando uno hace un balance de lo que ha sido el papado, lo que fue el papado del Papa Francisco, uno siente que es un papa muy particular, porque si bien es cierto que habló del amor, de la esperanza, del año de la esperanza, del amor, y eso pudiese parecer algo retórico, pues no, estamos hablando de un papa que luchó por las desigualdades, por ejemplo, de la mujer en la Ujú, iglesia, ¿verdad? Incluso modernizar la iglesia machista. Además, ujú, habló abiertamente de la homosexualidad, habló abiertamente del aborto. Hubo una primera mujer gobernadora del Vaticano, fue ujú, designada por ujú. el Papa, hizo Así es, 47 viajes. Entonces, estamos así es, hablando de un Papa que favorecía a los más desfavorecidos. Pero así es. claro, quizás esto se inmersa en esa retórica, digamos, religiosa que los seres humanos normales no entendemos, pero que hay que Así es. desmontar para que se entienda bien cuál ha sido el trabajo de este papa latinoamericano primero y jesuita también de primero. O sea, de verdad ha sido un trabajo extraordinario el que ha hecho el papa y eso hay que decirlo, padre. Así es. Fíjate, cuando uno
ve el proceso del pontificado de Francisco, si hay algo que lo marca, como vuelvo a decir, es el diálogo con los grandes asuntos Exactamente. de este momento. Correcto, las guerras, el calentamiento global, todo. Y a nivel interno de la iglesia, como tú muy bien lo dices, a nivel de una iglesia que viene de una cultura patriarcal, y en sociedades machistas actuales, Así pues es. Francisco vuelve a Jesús. Y si hay algo característico de Jesús, fíjate que en la Pascua de Resurrección Jesús cuando resucita se aparece primeramente a las mujeres, no a los hombres. Y la palabra de la mujer en el tiempo de Jesús no era tomada en cuenta porque era una sociedad patriarcal, así como la de hoy nuestra es machista. Entonces ellas van a anunciar a los apóstoles y los apóstoles creen que están locas porque no acreditaban la palabra de una mujer. Y después ellos confirman con su experiencia que Jesús ha resucitado. Pero este elemento que recorre los evangelios de que Jesús da un trato en una sociedad patriarcal, un trato alternativo a la mujer, mostrando que Dios nos quiere a todos como hermanos en igualdad de condiciones y en igualdad de dignidad en medio de nuestras diferencias, pero en igualdad de dignidad, es lo que el Papa Francisco propone también hoy, pero claro, esa propuesta de Jesús dialogada con los grandes asuntos y los grandes dilemas del mundo actual. Entonces, para muchos, especialmente para las líneas más conservadoras y tradicionales de la Iglesia, las propuestas de Francisco han sido escandalosas. Así pero es. realmente Francisco no ha hecho otra cosa que discernir desde el espíritu de Jesús qué nos pide Jesús hoy, cuáles son los diálogos fundamentales hoy que la Iglesia tiene que hacer con el mundo, Así en es. medio del mundo. Y desmitificar un poco esa retórica que promueven precisamente los más retóricos dentro de la iglesia, haciendo actos como esto, como favorecer a las mujeres, o escuchar, bueno, otras voces. Y esas son cosas que, bueno, están Fíjate, allí y hablan de él y de su importante. legado. ¿Ah? ¿Perdón? Sí, algo bien importante. La primera Semana Santa que celebra Francisco como pontífice, en el día del lavatorio de los pies, él lava los pies a un grupo de mujeres de distintas Ahí religiones. está. Y incluso algunas no creyentes, de distintas religiones y algunas no creyentes, y le besa los pies como una señal de hacia dónde apunta el Evangelio hoy. O sea, ¿qué significa seguir a Jesús hoy? Seguir a Jesús hoy, en definitiva, es reconocer al otro como mi hermano, a la otra como mi hermana, y reconocer la dignidad de hijos e hijas de Dios, más allá de que la persona crea o no crea y más allá de su condición social, sexual, lo que sea. Lo importante es que somos hijos de Dios y en ese sentido tenemos que ver cuáles son los caminos alternativos para salvar el planeta, para recuperar la fraternidad humana. Para que se acaben las guerras. Y también por los ejemplo. conflictos, las guerras. Y por eso él asume también el nombre de Francisco, porque si algo caracteriza a San Francisco de Asís es justamente que es un instrumento de la paz, ¿no? Y en tiempos en que habían las grandes cruzadas en la iglesia y los grandes conflictos religiosos, San Francisco de Asís logró dialogar y llevar la paz a todos esos lugares que se creían enemistados con la iglesia. Sin embargo, él fue un signo de unidad en medio de la diversidad. Y esto es lo clave, ¿no? O sea, no se trata de una paz retórica, ni una paz de cementerio, ni o una hippie, paz impuesta. Una paz hippie, o sea, esa hippie, que se... sino una paz que pasa por el diálogo, por el reencuentro y muchas veces por el conflicto. Y por el verdadero trabajo, padre, porque por supuesto. Por el verdadero trabajo que era el que él estaba haciendo allí como calladito, porque era un papa sencillo, fue un papa sencillo, pero haciendo cosas. Bueno, minutos antes se reunió 15 minutos con el vicepresidente J.D. Vance. O sea, estaba hasta el último día allí intentando entender al mundo y qué estaba ocurriendo para ver cómo podía él colaborar. Hizo el domingo el domingo de resurrección, estuvo allí ante 40.000 feligreses. Es decir, él no te podía estar sintiendo muy bien, pero allí estaba. Entonces,
Oye, eso es lo que tenemos que rescatar, ¿no? Sí, Olvidarnos de si nos gustaba o no, de que si políticamente no nos gustaba lo que pensaba o lo que decía en algunos aspectos. Eso es lo que tenemos del amor, el acto de amor. sí, y eh, fíjate que de cara a nuestro país, Francisco ha apostado siempre por una vía negociada, una vía, porque en definitiva si los venezolanos no nos reencontramos, no dialogamos, no negociamos, y si desde un punto de vista recuperando por supuesto la justicia y el derecho, no vamos a poder construirnos como país. Pero también algo clave en Francisco, que su última encíclica fue sobre el Sagrado Corazón de Jesús, que es un llamado en definitiva a esa fraternidad. Es decir, miren, más allá de nuestras diferencias, la única alternativa que tenemos en el mundo no es matarnos. La alternativa es aprender a convivir, y esa es la ruta. Y en ese aprender a convivir, por supuesto que tenemos que saber lidiar con nuestras propias diferencias, reconocernos, aceptarnos, pero construir desde los puntos comunes. Y el gran regalo que nos da Francisco como legado es la canonización de José Gregorio Ajá, Hernández y Carmen justamente. Rendil. Y tenemos también otra canonización en puertas, ¿verdad? Que ya se Así está es. trabajando. Y eso también, estaba Francisco allí, pues, muy pendiente del país con esto y fijando su posición, incluso en el propio hospital, cuando estaba convaleciente. Así es, y fíjate que los dos santos que canoniza José Gregorio Hernández, Ujú. que es un santo por proclamación primero desde que murió, pero que se caracteriza fundamentalmente porque es un punto de encuentro de todos los venezolanos, pero ese representa también lo mejor de la cultura venezolana, Así lo es. mejor de lo que somos, pero también es el santo de la solidaridad que junta en el funeral de José Gregorio Hernández, por ejemplo, toda la sociedad salió a la calle y proclamó José Gregorio es nuestro, ¿no? Y Francisco hoy reconoce ese valor de José Gregorio, esa santidad de José Gregorio, y la pone para la Iglesia Universal. Así Y es. la hermana Carmen Rendiles, menos conocida, pues es una mujer, y una mujer Sí, tal cual. con impedimento físico desde niña, pero que tuvo una gran resiliencia, y entonces como las mujeres de nuestro país, que son de resiliencia, y Así es, además padre. es religiosa, y la iglesia venezolana, el aporte de la vida religiosa femenina en la iglesia venezolana ha sido muy importante, ese rostro Bueno. maternal de Dios en medio de nosotros. Muchas Creo que gracias, padre. Pues, ya tengo que hacer el corte, pero qué bueno y importante que ha mencionado esto ya para finalizar la entrevista. Era el padre Alfredo Infante, jesuita de la Compañía de Jesús. Conversamos con él acerca de este fallecimiento del Papa Francisco. Vamos a la pausa. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz.